Feliz día, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato una vez más poder reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por la vida, le damos gracias al Señor por todo lo que hemos tenido que enfrentar en todos estos días anteriores. Sabes, la vida justamente es eso, es una aventura en donde día a día tenemos que enfrentar muchas situaciones. Y es así para que podamos darnos cuenta que necesitamos de la ayuda de Dios para poder resolver cualquier cantidad de situaciones que se puedan presentar. Pero lo más importante es que con esas experiencias nos damos cuenta que verdaderamente Dios está a nuestro lado. Con esa idea, yo te invito para que podamos unirnos en oración y pedirle. Recuerda que el Señor está a la distancia de nuestra oración. Padre bueno, gracias te damos en este día por toda tu misericordia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque nos permites el poder aprovechar estos medios para el bien. Porque nos permites, Señor, el que podamos extender tu palabra y poder llegar a cualquier rincón, Señor, de la tierra, y se pueda cumplir, Padre mío, tu palabra que dice que hasta lo último de la tierra, cuando se pueda compartir y predicar tu palabra, hasta el último rincón de ella, Señor, entonces tú vendrás. Creemos que en algún momento todo esto se va a llevar a efecto. Pero mientras tanto, hemos aprendido, Señor, que debemos prepararnos, que tenemos una gran responsabilidad con la vida que tú nos has dado. Que nuestra vida no solamente se tiene, Señor, que gastar en buscar resolver las situaciones fisiológicas de nuestro cuerpo, sino buscarte a ti para enriquecernos, para poder comprender por qué estamos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos y cuál es la misión que tenemos que llevar a cabo. Ayúdanos, Padre mío, con nuestras familias, que podamos dejar un legado a nuestros hijos, que conociéndote a ti, podamos darlo a conocer a cada uno de ellos. Hoy, Señor, te pido junto con mis hermanos que tú nos bendigas. Que en este día, mi Señor Jesucristo, nos hables. Que el Espíritu de Dios hable a nuestro espíritu y nos diga, Señor, cuál es la directriz que debemos colocar en nuestro ser para poder cumplir con el propósito por el cual tú nos has creado. En tus manos hoy estamos. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los cuides, que los guardes. Aquel que está padeciendo alguna enfermedad, que pueda comprender, Señor, que tú eres quien sana a los enfermos. Te pido que extiendas tu mano sobre ellos. Aquella persona que está falto, Señor, de un empleo, de una labor, por favor, ábrele espacios. Tú eres un Dios de grandes oportunidades. En ti nosotros descansamos y te damos gracias en este día. A ti, Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús. Y unánimes, juntos, todos decimos amén, amén y amén. En estos días anteriores estamos desarrollando una serie que lleva por título Conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Y cuando nosotros leímos esto, que Dios determinó, que vio a David como un hombre conforme al corazón de él, creo que una de las labores que nosotros debemos tener es justamente preguntarnos qué implica o qué significa el ser conforme al corazón de Dios. Porque lo más importante que debe estar latiendo dentro de nosotros es el deseo de poder complacer a nuestro Señor y Salvador. En este día estamos aquí para compartir, digamos, un nuevo episodio, un nuevo capítulo sobre esta serie de Conforme al Corazón de Dios. El título de esta prédica es El correcto enfoque. Cuando hablamos del correcto enfoque, estamos diciendo qué es aquello que verdaderamente rige nuestras decisiones. Usted y yo todos los días tenemos que tomar decisiones, pero no se trata para los hijos de Dios el poder tomar decisiones de cualquier forma. Se trata de que tomemos siempre las mejores decisiones. Y para poder nosotros tomar la mejor decisión, es necesario que tengamos un enfoque adecuado, o digámoslo de esta manera, es necesario que nosotros tengamos
una base sólida de entendimientos y conocimientos en nuestra mente que puedan guiarnos a poder tomar esas decisiones con responsabilidad y a la altura de lo que Dios quiere. Por eso te invito para que abras tu Biblia. En el libro de Samuel estamos mirando justamente la vida de David. ¿Por qué fue un hombre conforme al corazón de Dios? No fue un decir. Él fue llamado así por sus actos, por sus actuaciones. Acuérdate lo que dice la palabra del Señor. Por nuestros frutos seremos nosotros conocidos. Así que nosotros tenemos que mirar qué clase de frutos nosotros estamos dando. Y la única manera en que tú te des cuenta cuáles son tus frutos es simplemente cuando te confrontas con ciertos retos, con ciertas situaciones, como David tuvo que confrontarse. Vamos a mirar en Primera de Samuel en el capítulo 24. Capítulo 24 del primer libro de Samuel. La palabra del Señor nos enseña de la siguiente manera. Samuel, capítulo 24. Vamos a leer del versículo 1 al 12. Aquí hay algo que tal vez de pronto nos va a sorprender y a veces pensamos que de pronto pueden ser ciertas exageraciones de lo que escribieron la palabra de Dios porque nosotros estamos ajustados a otro tipo de respuestas. Mira lo que dice el Señor. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, o sea, escogió a los mejores guerreros, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo el Señor: he aquí entrego a tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mí, y sin embargo tú andas a la casa de mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre tú y yo, véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Amado, esta es la palabra de Dios, y yo creo que para poder llevar, digamos, a tomar esta decisión contra un enemigo, se necesita tener un alto sentido de la responsabilidad y sobre todo un dominio de las emociones. Y creo que tenemos que ponernos nosotros, digamos, a explorar cómo es realmente nuestra condición natural. Si nos recordamos cuando estamos niños, una de las cosas que hacen los niños es que cuando no se les complace en algo, inmediatamente arman una pataleta, se ponen llorosos y se molestan
y simplemente se levantan en contra de la autoridad que tienen delante. Cuando estamos adolescentes, entonces nosotros queremos pensar rápidamente que llegue pronto la mayoría de edad para poder hacer lo que nos da la gana, para que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer. Cuando tal vez entre hermanos, tal vez un hermano nos reprende por alguna situación que hemos hecho, entonces inmediatamente decimos, tú no nos digas nada porque tú no eres mi papá, pero sin embargo tampoco le hacemos caso a los padres. Y cuando estamos adultos, entonces simplemente el pensamiento que tenemos es que queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. ¿Qué es lo que te quiero decir? Por naturaleza el ser humano es rebelde contra toda autoridad. ¿Me estás comprendiendo? Nuestra naturaleza caída siempre va a ser que nos levantemos en contra de la autoridad que nos regenta, en contra de la autoridad que está delante de nosotros, en contra de la autoridad que Dios ha colocado. Por eso tú te das cuenta que, por ejemplo, en los hogares ocurren ciertas situaciones en virtud de eso. Es la condición que tenemos dentro de nosotros. El único que puede resolver este asunto es cuando nosotros entendemos que hay algo que resolver dentro de nuestro comportamiento y que el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo cuando nosotros le pedimos. Ahora mira lo que dice el Señor en el Salmo 68:6. Salmo 68:6. Mira lo que dice la palabra del Señor para que podamos entender. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Fíjate todas las advertencias, sin embargo, estas advertencias pasan desapercibidas para nosotros. Estas advertencias tal vez de pronto no le damos el peso que deben tener porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, no queremos que nadie se convierta en autoridad. Y tú lo ves en la iglesia, a veces cuando el pastor dice algo, hay alguien que de pronto por allá no le gusta, no le agrada, porque tal vez está pensando que el pastor quiere imponerle algo, quiere mandarlos a trabajar para él. Y realmente no se trata de eso. Nosotros debemos trabajar para el Señor de los cielos, pero no lo entendemos porque simplemente somos rebeldes. Por eso, lo que tenemos que entender es que tenemos que tener el enfoque perfecto. Tenemos que aprender que tenemos que responder a las autoridades que han sido colocadas por Dios. Esto es precisamente, ¿qué te digo? Es lo que nos permite tener una vida equilibrada. Es lo que nos permite a nosotros poder hacer las cosas de manera correcta. Mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo había descubierto justamente todo esto. Somos rebeldes contra toda autoridad. Igualmente nosotros, cristianos, somos rebeldes contra muchas autoridades. Acuerda que estamos buscando ser conforme al corazón de Dios. Y mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 1 al 12. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Creo que lo que el Señor está diciendo es necesario que nosotros podamos tener una sociedad dentro del orden, que podamos ser ordenados y que podamos sujetarnos, digamos, a esas autoridades que Dios ha colocado, y nos sometemos a esas autoridades. Y realmente a nosotros nos cuesta trabajo someternos a las autoridades. La única manera, la única forma como nosotros nos sometemos a esas autoridades es cuando estamos de acuerdo con lo que estas autoridades dicen. Pero encontrarnos en un caso así, por ejemplo, como el caso de David, que estaba siendo perseguido, que lo que estaba en juego era su vida, y a pesar de eso, de tener a merced a esta persona, simplemente decide perdonarle. Creo que la intención nuestra es precisamente poder averiguar qué era lo que realmente gravitaba en el corazón de David. ¿Qué era lo que había? Porque era un ser humano común y corriente. A nosotros más adelante nos vamos a encontrar con un David fallando, cometiendo equivocaciones, porque justamente Dios lo quiere mostrar de una manera humana como tú y como yo. Que podamos entender que evidentemente nosotros nos equivocamos.
Pero también de la misma manera tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de ser mejores cada día. Usted tiene la responsabilidad de ser mejor cada día porque Dios le dio justamente esa vida a usted para que pueda engrandecerla para la gloria de Dios. Estamos aquí para eso. No solamente es ir a un lugar y escuchar un buen sermón o simplemente de pronto leer un pasaje de las Escrituras que nos parece interesante, sino que realmente usted lo aplique a su vida. Y cuando digo aplicarlo a su vida, no quiere decir de que usted lo recite de memoria. Lo que le estoy diciendo es que usted lo aplique de memoria. Que eso esté usted en su mente, porque donde está la mente enfocada es lo que va a determinar nuestras decisiones. Por eso, de un buen enfoque realmente depende de que nosotros podamos hacer las cosas a la manera de Dios. Así que el Señor quiere que nosotros nos podamos, como te digo, nos podamos poner en ese contacto de su deseo. El deseo de Él es que tú seas conforme a su corazón. Mira, por ejemplo, el caso de David. David tenía todo para poder asesinar a este hombre. Si tú miras, por ejemplo, en el capítulo 22 de la primera carta aquí del primer libro de Samuel, te vas a dar cuenta de que David se había enterado de que unos sacerdotes, concretamente Imeled y otros sacerdotes, le habían dado apoyo a David. David andaba errante. Es más, David se había convertido en una especie de paramilitar porque él simplemente hacía cierta negociación con las personas, con los ganaderos, con los agricultores. Él les pagaba para que no les robara y entonces ellos le daban un estipendio. En este momento estaba realmente hambriento y andaba con otras personas que también estaban en la misma situación. Había un grupo de personas que lo estaban siguiendo, 300, 400, 600, no podemos decir el número, pero llegaron a este lugar, a la ciudad de Nob. Ahí en la ciudad de Nob, este sacerdote, Imeled y todos los demás le tendieron la mano. Cuando Saúl se enteró, simplemente mandó a masacrar a estos sacerdotes. El número que dice la palabra del Señor fueron 85. Y simplemente destruyó a toda esta ciudad sacerdotal. Entonces nos damos cuenta de que David estaba enfrentando prácticamente un monstruo. Estaba enfrentando a un gobernador, a una autoridad realmente, digamos, desvinculada de toda proporción con respecto a estar siguiendo a Dios. Y no lo estaba siguiendo. Simplemente quería eliminar a David. Tal vez nosotros hoy nos preguntemos, ¿por qué razón este hombre había tomado esta decisión? Cuando David había salvado al pueblo, cuando David había cortado la cabeza al gigante, ¿cómo le está pagando de esta forma? Sencillo. Hay una serie de situaciones dentro de nosotros que si dejamos que tomen camino, que nos puedan, digamos, gobernar, que puedan tomar el control de nuestra mente, simplemente nos convierten en una terrible persona. Y eso era sencillamente de que este hombre tenía celos. Habían dos situaciones por las cuales él perseguía a David. Número uno, tenía celos. Celos de David. Lo envidiaba tremendamente, que quería hacerlo desaparecer por una sencilla razón. La número dos, porque él quería mantener y perpetuar su autoridad. Y creo que esto es lo que a la gente siempre le anda rondando en la cabeza. A veces sentimos celos de las personas que están a nuestro lado y todo eso nos revuelve. Y otros que están en alguna posición de poder quieren sostenerse y mantenerse en ese poder por encima de cualquier cosa, que no importa cuál sea el precio que tienen que pagar. Así somos nosotros los seres humanos. Y tú tienes que aprender a mirarte de esa manera, porque dentro de ti y dentro de mí también hay esa condición. Tal vez de pronto yo me ponga a mirar una predicación de 1, 2, 3, 4, 5 pastores y de pronto hay alguno que yo siento que tal vez lo hace tan bien que me dan ciertos celos y entonces comienzo a envidiarlo. Es algo que está allí. Si nosotros dejamos que todo esto prospere, simplemente nuestra vida se va al fracaso. Por eso caminar con Cristo es un caminar diario, constante, permanente, como si estuviéramos revisándonos en un espejo, mirándonos qué es lo que sentimos.
Por eso el Señor siempre nos llama a que podamos ser auténticos. Y cuando te digo auténtico, lo que te estoy diciendo es que tengamos que ser honestos completamente con nosotros. Que cuando sintamos ciertas tendencias, cuando sintamos ciertos pensamientos, entonces buscamos la orientación de Dios. Así que nosotros vemos aquí, y en este caso nos vamos a mirar a este final. David ha oído tanto que busca, por así decirlo, refugio en unas cuevas que están cerca del Mar Muerto, en unas cuevas que todavía existen allí. En esas cuevas él estaba. Y mira cómo Dios, las pruebas, cómo vienen de Dios. A veces pueden suceder cosas que tú puedes decir, Dios me puso esto para que yo lo hiciera. Tenemos que mirar hacia el principio fundamental de lo que Dios quiere hacer. Y ahí estaba David con sus hombres, al fondo de esa cueva. Y dice de que llegó urgido este hombre Saúl, porque tenía, digamos, el deseo de poder hacer una evacuación, era un problema de su fisiología y tenía ganas de evacuar su estómago y simplemente, me supongo, se quitó la capa, se acomodó y se puso en cuclillas, se agachó y comenzó a hacer su necesidad fisiológica. Lo que no sabía era que al fondo de la cueva, me imagino bien oscura, él llegando de la luz a ese lugar, usted sabe que cuando estamos en un lugar lleno de luz y entramos a una oscuridad no vemos absolutamente nada. No se dio cuenta, simplemente se dobló allí y quedó a merced de su enemigo. Hubiese sido fácil que David hubiese dicho, bueno, Dios me lo puso aquí en las manos. Dios me lo acaba de poner como le dijeron a él, porque siempre vas a escuchar voces contrarias. Siempre vas a escuchar personas que te van a decir que hagas aquello que no es lo correcto. Pero cuando tú tienes el enfoque correcto, entonces tú tienes que hacer las cosas no a tu manera, no a las cosas de tu conveniencia, sino a la manera de Dios. Y a veces eso realmente es muy difícil para nuestra naturaleza, entiéndelo. Nosotros somos realmente carnales, materialistas, esa es nuestra naturaleza. Ahora, poder nosotros accionar con una naturaleza espiritual, necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso nosotros vemos aquí la situación y hubiéramos dicho lo siguiente, bueno, muestro el perro, sacaba la rabia. Simplemente dejamos de huir, aquí te lo puso Dios en bandeja de plata para que tú puedas coger y cortarle el cuello y asunto terminado. Pero David comienza a preguntarse, ¿realmente es lo que quiere Dios? Si Dios lo puso allí, fue por algo. Si Él fue el que lo puso, entonces es Él el que lo tiene que quitar y no soy yo el que lo tiene que quitar. Si Dios me ha ungido y Él quiere que yo sea rey, simplemente Dios es el que me pondrá como rey y no soy yo el que me voy a poner. No soy yo el que va a anticipar los tiempos. Yo espero precisamente en el tiempo de Dios. Y este es precisamente el poder del enfoque que había precisamente en David. Y creo que lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros, es importante que entendamos algo fundamental que muchas veces, tanto usted como yo, olvidamos. Dios es soberano. Dios no necesita que yo lo ayude. Dios no necesita que yo tome venganza por mi propia mano. No necesita de que yo lo haga. Es más, la misma palabra de Dios nos advierte de que la venganza es suya, que Él dará el pago. Si yo lo hago, es como si yo estuviera diciendo, bueno, yo puedo hacerlo mejor que tú. Yo puedo dar un castigo ejemplar mejor que tú. Y ese no es el asunto. Nosotros estamos construyendo un hombre de obediencia. Y recuerda, somos nosotros reacios a la obediencia. Nosotros no queremos autoridad, entiéndelo. No nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos direccionen. Date cuenta y recuerda, por ejemplo, cuando tienes conversaciones triviales con personas y te llevan la contraria, ¿qué pasa? Te incomodas y te molestas. Es justamente por eso, porque cada uno de nosotros quiere ser autoridad en su propio criterio. Ahora imagínate toda esa situación que estaba viviendo David. Y David simplemente entendió que no se trataban de las voces de esas personas que los estaban apoyando. Y mira bien, tal vez corrió el riesgo de que estos hombres que estaban con él acompañándolo se decepcionaran, se defraudaran de él, porque dijo, lo tuviste en tus manos y no lo hiciste. Estamos perdiendo el tiempo y vamos a seguir
nosotros simplemente corriendo peligro. David lo sabía. Mira lo que dice en el capítulo 27. Lo que él mismo expresó en el capítulo 27 después que le perdonó la vida a este hombre y le gritó directamente a él. En el capítulo 27, mira lo que dice en el versículo 1. Dijo luego David en su corazón, estaba pensando, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. David sabía que por más que le dijera, te he perdonado la vida, por más que le dijera a este hombre, mira que hoy quiero demostrarte que yo no soy tu enemigo, el mal estaba dentro de él. Y estaba dentro de él por una sencilla razón. Él no estaba en la capacidad o en el deseo de poder apartarse de lo que él sentía en su corazón. Cuando tú estás en lo mismo, cuando tus pensamientos te rigen, cuando una situación te está rigiendo permanentemente y no puedes cambiarla, sencillamente no la puedes cambiar porque tú estás allí afianzado en ese pensamiento. Podamos decirlo de esta manera, de acuerdo a tus pensamientos, así se va a comportar tu mente. Todo aquello que toma el control de nuestra mente es lo que va a hacer que nosotros reaccionemos de esa manera. Tú tienes que entenderlo. Estamos construyendo una vida y Dios es el gran alfarero que tiene que darte cuenta de que tú necesitas que Él meta mano en ti, que necesitamos tener ese enfoque, un enfoque que nos permita matar esas pasiones. Y creo que a esta altura de esta predicación tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer. Realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder dar este paso y acercarnos a ser un poco más conforme al corazón de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque te voy a decir algo. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar a Saúles. Estoy absolutamente seguro que has tenido problemas con personas, has tenido tropiezos con personas. Tal vez te han defraudado, te han engañado, te han mentido, te han robado. Tal vez te han violentado, tal vez te han golpeado, tal vez te han tratado mal. Entiéndelo, todos nosotros de alguna manera tenemos como una especie de un Saúl, como una sombra que nos está persiguiendo y está afectando nuestro corazón. Tú tienes que ser honesto contigo mismo. Tú necesitas buscar del Señor. Y necesitas buscar del Señor no para tener una religión, no para que te vean pasar a una iglesia. Es para que tú puedas recibir allí el poder del Espíritu de Dios y poder ir nutriéndote de tal manera que todas esas situaciones que estás teniendo dentro de nosotros comiencen a cambiar. Y comiences a tener el enfoque perfecto y correcto que necesitas tener para que tú puedas vencer toda esa situación que traen tus enemigos a tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que nosotros vemos en David es que era un hombre enfocado permanentemente en Dios. Y esto le da la base a lo que te estoy diciendo. En aquello que tú te enfocas, aquello te domina. David tenía su corazón, su mente, sus pensamientos enfocados en Dios. Fíjate, por ejemplo, cuando iba a enfrentar a Goliat. ¿Qué fue lo que dijo? Él no dijo que él tenía la mejor puntería de Israel. Simplemente él dijo que iba en el nombre del Señor de los ejércitos. Que Dios era el que iba a enfrentar a ese gigante. Yo me imagino que él tuvo que haber practicado bastante cuando estaba en esas planicies cuidando las ovejas. Y allí todos los días hablaba y todos los días componía esos maravillosos salmos que nosotros estamos leyendo. Esos salmos nos están mostrando a nosotros esa condición humana que él tenía en su corazón. Porque si hay algo maravilloso que tienen los salmos, es que los salmos muestran nuestra humanidad. Él estaba diciendo cuando tenía temores, cuando tenía angustia, cuando tenía que enfrentar todas estas cosas, cuando tenía que andar de cueva en cueva, pero más sabía él que Dios era supremo. Sabía que Dios era justamente el regidor de todas las cosas.
Sabía de que Dios tenía el control por encima de cualquier cosa y eso hacía que él estuviera tranquilo y en paz porque Dios es el único que puede levantar nuestra cabeza. Él había entendido lo que tenía que hacer. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, entonces sabemos que el Señor no va a permitir cosa alguna que ocurra a nuestra vida. Y si ocurre algo es porque es parte de su plan. En eso tenemos que entender. La clave en este asunto, en este enfoque de nuestra vida, es saber es que Dios es soberano. Dios está por encima de todo poder. A veces nos olvidamos nosotros. Y cuando nos olvidamos, simplemente andamos angustiados, andamos tristes y sobre todo andamos llenos de temores y de angustias. Está bien que podamos sentir cierto temor, pero nosotros estamos enfocados en Dios y cuando recordamos lo que Él dice, lo que nos ha dicho en su palabra, en sus promesas, que estaría con nosotros todos los días, entonces inmediatamente nuestra manera de ver las cosas, de decir las cosas y de hacer las cosas comienzan a cambiar porque nos damos cuenta que mayor es el que está en nosotros que aquello que se está moviendo en el mundo. De eso se trata. Usted necesita de enfocarse. Y enfocarse quiere decir permanentemente, no simplemente un día cuando tengo problemas. El asunto está en ese. Ahora, creo que nosotros podíamos mirar de qué manera nos tenemos que enfocar. ¿O qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir en nosotros enfocados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, para tú estar enfocado en Dios, lo primero que tienes que hacer, escúchame bien, y es algo que lo has escuchado, pero tú puedes escucharlo 1000 veces. Pero tú tienes que entender el sentido, digamos, la profundidad de la verdad de lo que tienes que hacer. Y es justamente desarrollar el hábito de una oración constante. ¿Me estás escuchando? Oración constante. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tú estés de rodillas todo el día, porque tú tienes muchos quehaceres, tienes muchas cosas que hacer. Pero cuando yo te estoy diciendo el hábito de la oración constante, lo que te estoy diciendo es que tienes que incluir al Dios Todopoderoso en todo lo que tú hagas. Y qué bueno que tú estés hablando con el Señor, por ejemplo, mujer, cuando tú estás haciendo la limpieza de tu casa. Qué bueno que estés hablando con el Señor cuando tú estés preparando allí tus alimentos. O cuando estés haciendo cualquier labor, si tienes una labor, estás trabajando, te toca caminar por las calles, tomar un bus. Qué bueno es que tú puedas invitarlo a que vaya contigo. Eso realmente hace que estemos enfocados en Él. Yo te voy a decir algo. Nuestra naturaleza, nosotros tenemos una mente que es volátil. ¿Qué quiere decir una mente volátil? Quiere decir de que de pronto estás haciendo una cosa aquí y tu pensamiento comienza a volar hacia otro lado. Tal vez te voy a decir lo siguiente, tal vez te voy a recordar algo que te ha podido pasar. Comienzas a orar por algo específico, tienes una necesidad y comienzas a orar por eso y de repente tú comienzas y dices algo y de repente tu pensamiento comienza a irse a otra idea, a otro lugar, a otra situación. ¿Te ha pasado? Estoy absolutamente seguro que te ha pasado. A todos nos pasa, porque todos somos de la misma naturaleza. Entonces, para poder nosotros cambiar esa forma en que maneja nuestra mente, tenemos que llamarla al control. Y tenemos que estar permanentemente habituados y tenemos que orar constantemente, hablando con el Señor a cada momento, diciéndole las cosas que sentimos, cómo las vemos, cómo las objetivamos, para que Él nos pueda hablar y nos pueda decir cómo nosotros tenemos que comunicarnos. ¿Cómo puedes tú esperar que Dios hable contigo si tú no te comunicas con Él? Por eso lo primero que tenemos que hacer para tener una mente enfocada en Dios es hablar con Dios en todo momento. En segundo lugar, evidentemente, tenemos que profundizar en la palabra de Dios para escuchar lo que Dios nos ha dicho. Ahí en la misma palabra dice, no matarás. Creo que David está diciendo aquí, hay una situación que tengo que comenzar a valorar. Por un lado, el Señor ha puesto a mi enemigo en la mano. Pero por otro lado, el Señor me dice, no matarás. Entonces yo creo que lo ha puesto aquí por otra razón. Y la razón no es para que yo lo mate. La razón es para que este hombre vea que yo no quiero quitarle la vida y para que él se dé cuenta que él está obrando de manera injusta conmigo. Amado, a veces ocurren todas estas cosas, pero tenemos que aprender a través de la palabra de Dios y estar enfocados en Él para poder escuchar lo que Dios dice, para poder escuchar cómo Dios se está moviendo en mi vida.
Tú tienes que aprender a conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? Bueno, a través de su palabra. Es como cuando, por ejemplo, imagínate que tienes un romance con una persona, pero esa persona se encuentra distante de ti. Y esa persona te escribe cartas. ¿Cómo conoces tú a esa persona? Bueno, cuando tú lees la carta y encuentras aquí de pronto unos errores ortográficos, dice, ay, tiene unos diseños, pero tiene mala ortografía. Y comienzas a mirar, a detallar. Siempre me dice lo mismo. ¿Qué será? Nada más es lo único que sabe decir. ¿Qué es lo que está diciendo? Estás conociendo, entrando en el alma de esa persona. Dios quiere que nosotros entremos y profundicemos en su corazón para que podamos estar enfocados en Él. Y eso es lo que va a hacer y a cambiar nuestra forma de obrar, hablándole a Él de tal manera que Él nos habla a nosotros a través de la palabra. El asunto es que tú tienes que aprender a llenar tus pensamientos de Dios, porque todo lo que tú piensas termina dominándote. Lo segundo que tenemos que hacer y que he entendido es que nosotros tenemos que desarrollar un corazón fiel a las autoridades que Dios ha colocado. ¿Sabes qué me gusta de esto? No me está diciendo que simplemente las autoridades tienen que ser buenas. Simplemente me dice claramente que nosotros tenemos que ser fieles a las autoridades. Simplemente tenemos que entender que Dios es el que ha colocado esas autoridades. ¿Tú recuerdas aquella situación del Jesús? ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo delante de Pilato? En Juan capítulo 19, en el versículo 11. Vamos a mirar qué es lo que dice Juan capítulo 19. Juan 19, versículo 11. Juan 19, versículo 11 dice la palabra del Señor. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Perdón, esta no es la cita. Juan 19. Dice aquí el Señor, dice, si tienes autoridad es porque mis padres te la ha dado. No porque tú tengas autoridad sobre mí, sino que Él te ha dado la autoridad para que tú me juzgues. Y esto era lo que él estaba hablando con Pilato. Pilato estaba allí como una autoridad y él estaba diciendo, bueno, ¿tu reino es de este mundo o no es de este mundo? Él decía, mi reino no es de este mundo. Si mi padre quisiera liberarme de tu mano, mandaría cualquier cantidad de ángeles ahora a mi haber para que me defienda. Y también le está diciendo, si tú me estás a mí juzgando, es porque mi Padre te ha dado autoridad para que lo hagas. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Ahora, yo entiendo que hay autoridades malas, que hay malos gobernantes. Nuestros países están llenos de malos gobernantes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, la palabra nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, que nosotros tenemos que orar al Dios Todopoderoso por todas esas personas que están en eminencia, para que nosotros podamos tener paz y estar tranquilos y sosegados en nuestra vida. No que nosotros nos pongamos a criticar, que nos pongamos a indilgarles tal vez nombres, a decir palabras ignominiosas. Nos llenamos la boca de expresiones que no son las adecuadas. Cuando tú quieres, oye bien, tener una vida al compás de Dios, tú tienes que entender que el comportamiento nuestro es completamente distinto al comportamiento del mundo. Cuando el mundo vocifera, cuando el mundo ofende, entonces nosotros oramos. Porque si esa autoridad está allí, es por algo. ¿Sabe? Mira, por ejemplo, lo que pasaba en el libro de los jueces. Cuando el pueblo se portaba mal, entonces colocaban a un gobernante que también era muy malo, y los que sufrían las consecuencias era el mismo pueblo. A veces no entendemos que nuestros gobernantes nos representan a nosotros. Si nosotros tenemos unos gobernantes que son ruines, malvados, que son deshonestos, que son desleales, que son mentirosos, sencillamente es porque ese pueblo es exactamente igual a ese gobernante. Dios tiene un propósito de poder mostrarnos, tal vez como si colocara en una dimensión mucho más amplia todas esas, digamos, ¿cómo te digo? Esos antivalores que tienen esas personas para que nos podamos dar cuenta. Pero la palabra de Dios nos habla a que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos a esas autoridades. Y no es fácil. Realmente no parece fácil
porque nosotros queremos hacerlo depender de nosotros mismos. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, sabemos que Dios es supremo, sabemos que Dios es soberano, sabemos que Él es el que tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Y si ahí está ese gobernante, es por algo. El único que puede juzgarlo es el Señor. Nosotros simplemente estamos orando para que esta persona pueda tener un buen ejercicio de su autoridad. ¿Y qué decir de nuestras casas? En nuestras casas también hay un módulo de autoridad, nuestros padres están allí como esa autoridad. A veces los hijos no quieren realmente, como te digo, responder a la autoridad de los padres. No les agrada, no les gusta, siempre están incomodándonos porque nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Lo que te decía en un principio, por naturaleza nosotros somos rebeldes, por naturaleza nos anteponemos a cualquier tipo de autoridad. Por eso el Señor nos manda a que nosotros podamos tener un corazón fiel a las autoridades que ha colocado en nuestra vida. Estos padres, en el matrimonio, pues la pareja, el esposo, que es autoridad con relación a la esposa y los hijos, tiene que mantener ese comportamiento tal que pueda ser admirado por cada uno de ellos. Y los hijos tienen que honrar a sus padres. Ahora, ¿sabes qué es lo más maravilloso de todo esto? Que el Señor te manda a hacer esto independientemente del comportamiento de la autoridad que te tocó a ti. Es la decisión nuestra. Fíjate que cuando de pronto la autoridad no es la mejor, qué bueno que tú puedas honrar esa autoridad. A veces tenemos malos padres. Evidentemente hay malas madres, hay malos padres. Pero qué bueno que a pesar de todo eso, tú puedas honrarlos. Eres diferente. Has entendido que por alguna razón esa persona está en tu camino. Y muchas veces, oye bien, esa persona está en tu camino para que tú puedas mostrar una condición mucho más elevada, para que puedas elevarte de la ruindad de esa persona que te tocó a ti como autoridad. Y qué bueno que podamos manejar todo este criterio con los amigos y con las personas, con esos saúles que nos hacen daño. Porque el propósito de Dios es ese, que tú puedas extender tu visión entendiendo que te vas a encontrar en esta vida con muchas personas que te van a provocar problemas, que van a provocar que tú puedas, que te digo, mentalmente convertirte en un homicida. Muchas veces hemos pensado, ojalá se muera, ojalá le pase esto. No es la intención. Tenemos que entender que si está en nuestro camino como autoridad para nosotros, nosotros tenemos que dar la mejor respuesta independientemente de cómo sea la calidad de su administración, cómo sea la calidad de su autoridad. Puede ser el jefe en donde tú trabajas. A veces hay personas que de pronto no le caes bien, porque tal vez tengas un rasgo que esa persona no tiene, y puedes sentir envidia y te odia y hace tantas cosas. Ten cuidado que no sean tus pensamientos a ti traicionándote y comiences a desearle cosas indebidas a la gente. Todo esto se trata de poder caminar y ser conforme al corazón de Dios. Pero hay algo más que te quiero decir. ¿Qué debemos hacer en tercer lugar? Algo extremadamente increíble y maravilloso. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en el Señor para que nuestro corazón se llene de perdón, así como Dios nos perdona. En este caso, mira lo que David dijo, que lo había perdonado, lo tuvo a merced para poder matarlo y acabar con el asunto. ¿Sabe? Lo que es la venganza y lo que son las represalias son nuestros instintos naturales. ¿Tú te acuerdas de aquella ley del talión, ojo por ojo, diente por diente? Bueno, porque precisamente eso responde a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es de ojo por ojo. Ahora, si nosotros aplicamos la naturaleza de ojo por ojo, estoy absolutamente seguro de que estaríamos casi todos, estuviéramos ciegos. No podíamos ver. Siempre nos estamos equivocando, siempre estamos conspirando contra alguno o contra otra persona y la respuesta siempre va a ser, te voy a hacer lo mismo que tú me hiciste. El Señor quiere un pueblo, yo quiero que tú comprendas esto, quiere un pueblo que comience a diferenciarse desde aquí de la tierra. Ese es el punto en escena. Dios quiere que nosotros caminemos distinto, no como balicones, como idiotas, no, como hombres.
como seres humanos que han alcanzado el máximo nivel de su humanidad. Usted está aquí precisamente para eso, para moldear un carácter, para moldear una conducta. Y Jesucristo quiere que tú lo entiendas y Él está dispuesto delante de nosotros a ayudarnos. ¿Me estás comprendiendo? Entonces, nosotros podemos tener cualquier cantidad de situaciones con muchas personas. Tenemos que aprender a perdonar. Ahora, perdonar no es fácil por una sencilla razón. Tú siempre vas a tener una buena memoria, en primer lugar. En segundo lugar, tú no vas a poder cambiar esa condición de tu memoria por ti mismo. Lo único que puedes tú hacer es reconocer que el perdón para esas personas no te sale de manera fácil, de manera gratuita. Tú lo que sientes en tu corazón es el deseo de desquitarte. Allí es donde Dios te da la oportunidad de ser honesto, de poder decirle a Él: Señor, aquí estoy. Delante de ti estoy. Yo tengo que entender que el problema no soy yo. El problema es la otra persona por lo que hizo. Yo tengo una condición que ha inspirado lo que esa persona hizo para que yo llegue delante del Padre y tenga acceso delante de Él para poder pedir la bendición más hermosa y extraordinaria que puede llegar a mi vida, y es tener el poder de perdonar a quien me has hecho daño. ¿Me estás comprendiendo? Es tener ese poder. Mira lo que decía Jesús: ¿de qué vale que tú ames a los que te aman? No estás haciendo de más. Pero qué bueno es que tú puedas amar a tus enemigos. Que tengas esa condición en tu corazón, lo que está diciendo es que tú eres de otro nivel espiritual completamente diferente. Cuando nosotros estamos enfocados en Dios, mis amados, su vida va a ser diferente. Su manera de ser va a ser distinta. Y eso es lo que usted tiene que entender hoy en este momento. No se trata de que usted va a la iglesia denominada tal o cual. No se trata de que allí brinquen, de que allí dancen, de que allí se vistan de una manera, que hagan de otra. De lo que se trata es de usted, de la responsabilidad que tiene con usted mismo. Digámoslo de esta manera: el Señor le entregó a usted una vida en obra negra. Una vida que tiene que ser mejorada diariamente. Pero lo pone así para que tú te des cuenta que el único que te puede ayudar a mejorar tu vida es Él. Para que a través de entender que la responsabilidad que tienes con tu vida te va a llevar a Él, para que puedas conocerlo. Para que puedas entender que Dios es real y que es tan real como tú lo desees. Como cuando tú te pones al lado de Él y sabes que está contigo, aun cuando tú no lo ves. Este es el punto donde Dios nos quiere llevar. Ese era el punto donde había conducido a David. David cantaba, David escribía, David estaba con el Señor, vinculaba al Señor a cada momento. Antes de decir cualquier cosa, mira que cuando llegó delante de él, dijo: jamás el Señor permita que yo ponga mi mano sobre el ungido que es del Señor. Ahí en ese pequeño pasaje 3 veces mencionó al Señor. Estaba enfocado en lo que Dios es. Si queremos ser conforme al corazón de Dios, tenemos que enfocarnos en Él y recordar que Dios es soberano, que Él puede hacer las cosas mejor que nosotros y que nosotros necesitamos ser mejorados por Él para poder dar la respuesta que Él quiere que nosotros demos. Acuérdate cómo es el ejercicio aquí para poder obtener el cambio de nuestro carácter. Dios nos va a colocar con personas con distintos caracteres, con distinta manera de poder, digamos, de reaccionar ante las cosas, para que nosotros podamos, oye bien, a través de ser piedras, tropezándonos unos a otros, poder entender y poder llegar al punto de saber que solo Dios me puede ayudar para cambiar mi vida. De eso se trata. Usted está en un proceso de cambio y transformación, pero se va a dar en la medida en que usted entienda que necesita al Señor Jesucristo en su vida para poder hacerlo. Así que simplemente nosotros tenemos que dejar de esas cosas que a veces nos apartan del Señor, esos pensamientos que a veces hacen que definitivamente nosotros no tengamos los comportamientos que Dios quiere que nosotros tengamos como hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues tenemos que comportarnos a la manera de Dios. En conclusión, tienes que recordar, todos en esta tierra tenemos saúles que nos van a perseguir, pero recuerda
Dios es soberano y está con nosotros. Tal vez puedes tener la oportunidad de hacerle daño. Tal vez puedes tener la oportunidad de decir, bueno, me voy a desquitar. El punto es que eso que tú hagas no va a cambiar el pasado. La situación va a quedar exacta. No va a cambiar el corazón de esa persona. Pero tú vas a acumular vergüenza para ti mismo y maldiciones para tu propia vida. La oportunidad está allí en recordar que Dios es soberano y que Él es mayor que yo y que Él puede hacer mejores cosas que yo. Y por eso yo simplemente le digo, Señor, la venganza es tuya. Tú eres, Señor, quien obra conforme tu deseo. Y tengo que creer que todas las, ¿qué te digo? Espiritualmente, todas estas cosas, todo lo que voy a tomar, decisiones en mi vida, demanda precisamente la ayuda de Dios. Todo tiene que ser a la manera de Él y no a mi manera. De eso se trata la sujeción al Señor. Sobre toda autoridad me debo sujetar a Él. Y por último, que tu enfoque esté puesto siempre en Dios y no en ti. Cuando tú te enfocas en ti, vas a cometer los peores errores de tu vida, como los cometió Saúl. Cuando tú te enfocas en el Señor, vas a tomar las decisiones que le van a dar paz y alegría a tu vida. Porque una cosa es clara, si yo hago el bien, yo me voy a sentir bien. Y de eso se trata. Por favor, te invito para que te unas conmigo en oración. Te pido por favor que compartas esta palabra con la mayor cantidad de amigos posible, de personas que conozcas. Que Dios nos bendiga grandemente y espero que la próxima semana nuevamente estemos unidos para recibir otro capítulo de esta serie de Conforme al Corazón de Dios. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra, por estar con nosotros, Jesús. Gracias por enseñarnos, Señor, desde lo profundo, Padre, para entender, Señor, que es necesario que cambiemos y la única forma de poder hacerlo es a través de ti, amado Señor Jesucristo. Hoy te entregamos nuestra vida. Hoy te pedimos, Señor, que tú entres a nosotros y que nos ayudes a cambiar. Te entregamos cada situación. Ese deseo, Señor, de revancha, de venganza que está en nosotros, te lo entregamos. Y hoy te pedimos que sanes nuestro corazón y que podamos amar a nuestros enemigos. Porque ellos, Señor, como tú lo dijiste desde la cruz, no saben lo que hacen. Pero nosotros que sabemos lo que hacemos, entonces te pedimos que coloques de tu amor en nosotros para poder amarlos. Oh Dios amado, porque esas personas realmente lo que están necesitando es amor. Saúl, Señor, simplemente estaba atornillado al poder. Ya no se llevaba bien con nadie, ni con él mismo. Hoy te pedimos, Señor, que podamos desarrollar ese espíritu y ese carácter que tú quieres que nosotros tengamos. En tus manos coloco la vida de mis hermanos y te pido bendición abundante sobre ellos. Que tu gloria, tu paz y tu misericordia sea para cada uno de mis hermanos. Bendice sus casas, sus vidas, sus familias, sus hogares, sus sueños, sus anhelos, sus planes, sus proyectos y todos esos propósitos, Señor, que todos estén descansando y guardando en ti. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos y unánime juntos decimos amén, amén y amén. Oro para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo, bendiciones y hasta siempre.